Muy buenas, ¿qué tal? Ya hemos salido de Madrid y hemos llegado a Ciudad Real. Y estoy aquí disfrutando Ciudad Real por primera vez, porque estamos hablando. ¿Conoces Ciudad Real? Bueno, he estado en el AVE, pero no es suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Encantados. La verdad que te estás tomando la molestia, el desplazarte, el interés, eso es flipante. La molestia de ustedes, que llegaste ayer de Noruega, puede Sí, ser, sí, y sí, llegasteis a las 2 de la A las 2 de mañana la ayer de madrugada. Madrid. Pero ¿y quién no va a querer estar en tu programa? Es verdad. ¿Quién no va a querer estar contigo? ¿Qué te gusta así una cámara? El diario de Josué, el diario de Madrid. Ahora hablaremos de eso, Bueno, la primera pregunta es, presentaros, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí en Ciudad Real? Contadme un poquito. Señoritas primero. Muy bien, pues nada, yo soy Pati Cañizares, estoy casada con Carlos desde hace más de 20 años y nada, pues estamos aquí en Ciudad Real empezando una nueva etapa y conociendo un poquito más de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Yo soy de aquí, más o menos, podemos decir. Yo nací en El Salvador, pero bueno, mi papá es de aquí y he pasado parte de mi vida, de mis estudios universitarios, los hice aquí y luego un periodo juntos que hemos vivido aquí. Así que bueno, pues ahora retomando un tiempo en una ciudad que amamos y que es como mi tierra, digamos. Genial, genial. ¿Algo más que añadir? No, es que he visto muchas entrevistas que son muy filosóficas al principio, cuando alguien pregunta, ¿y tú quién eres? Y estoy en ese proceso. No, yo me nací en Honduras, mis padres estaban misioneros, y por 12 años estuvieron también de misioneros en España. Entonces me crié en la zona de Córdoba. Y acabé aquí en Castilla-La Mancha, pero porque conocí a esta hermosa mujer Y yo me he criado prácticamente en España, aunque hemos tenido periodos donde hemos regresado a Honduras y hemos estado en otros países con la familia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo conocisteis al Señor? Buena pregunta. Bueno, pues mis padres se convirtieron cuando era yo muy pequeñita. Estaban ellos pasando por un periodo muy duro, iban a separarse y tal, y de repente el Señor llega a sus vidas. Ellos eran muy comunistas, muy en la política, muy tal, y bueno, pues el Señor irrumpe en sus vidas donde ellos para nada la religión era una opción y bueno, pues eso transforma todo el entorno del hogar y en un momento dado de guerra civil en El Salvador venimos a Ciudad Real, a un pueblo muy pequeñito de Ciudad Real y todo eso te lo cuento porque cuando llegamos allí, pues extranjeros y con otra religión, eso fue algo como que generó mucho rechazo. Y yo siendo pequeña, que tendría como 8 o 9 años, sufríamos mucho bullying, yo y mis hermanos en el cole. Y fue en una ocasión, llegando del colegio, llorando, no entendiendo muy bien por qué nos trataban tan mal, por qué ese rechazo de todos los niños de pegarnos, o sea, no era que nos dijeran, sino que nos pegaban palizas al salir del cole. Qué locura. Y bueno, todo era porque, pues eso, que teníamos una religión distinta y tal. Y yo llegué a casa como diciéndole a mamá, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos...? Y bueno, mi mamá nos reunió allí, a mis hermanos y a mí, y pues estuvimos orando y en ese momento yo como niña experimento algo que para mí fue sobrenatural y fue un amor de Dios, una luz enorme que me trajo una paz y un amor que yo no era el sentimiento con el que yo llegaba a casa, yo llegaba con rechazo, y de repente fue algo tan sobrenatural que yo entendí realmente lo que era el amor de Dios para mí y de ese momento es como que yo recibí esa revelación personal de que Dios me amaba a mí y bueno, pues eso inició un caminar, un interés mío propio ya desde niña de querer conocer más a Dios, de conocer más, defender esa fe que era la fe de mis papás y que en ese momento ya empezó a ser una fe mía y una experiencia mía. Y bueno, pues ya como hija de pastores, que mis papás han sido pastores, han sido ministros, han sido profesores en el Instituto Bíblico, en la Facultad de Teología de Carlos, entonces, pues eso ya fue muchos pequeños pasos de ir creciendo en la fe, ¿no? Pero como ese momento de encuentro, te puedo contar que para mí ese fue el momento de revelación,
Dios existe y me ama. También hija de pastor, de pastores. Fíjate, casi que el 95% de las personas que estoy entrevistando sin saberlo son hijos de pastores o de misioneros. Yo también me sumo. También, me sumo venga, seguimos. a la cuota 96% ahora, ¿no? Sí. No, yo he crecido en el Evangelio, o sea, puedo decir significativo que con 13 años me bautizo, pero tengo mi experiencia de salvación, de conversión con 18 años. Okay. Entonces, porque a los 13 años al final era la presión del grupo. La moda, están todos empezando a bautizarse, claro. Yo lo hice porque todos lo hacían, pero ni siquiera estaba entendiendo bien a nivel personal ese tipo de unión. Y luego, estando en el seminario, podemos decir que prácticamente me convertí dentro del seminario. Cuando entré en el seminario en La Carlota, en aquel tiempo, fui por otro tipo de intereses. No era porque quería servir a Dios, era porque quería estar cerca de Córdoba, porque en aquel tiempo tenía una novia ahí. Entonces era muy práctico yo. Dije, ¿dónde puedo estar? ¿Qué pasa? Que Dios tiene otros planes. Y estando en el seminario, yo tuve la experiencia de tener un compañero que había venido del mundo de las drogas. Él se levantaba todos los días a las 5:30, 6 de la mañana y se ponía a orar. Compartíamos habitación. Y yo lo veía y digo, ¿cómo puede estar esta persona levantándose? No puede ser sano, no puede ser bueno para el cuerpo levantarse tan pronto. Pero lo veía ahí sentadito, quietecito, orando, así como un pequeño murmullo, y yo me daba envidia. Y digo, pero ¿qué clase de amor tiene este por Jesús como para hacer esto? Y me acuerdo que me compré mi primera Biblia, yo con mi propio dinero, estando ahí en el seminario, y empecé a leer un pasaje así al azar que cogí, y era la historia a dos deudores, a uno se le perdonó mucho y a otro poco. Y oye, ahí, como suelen decir, me cayó el céntimo. Entendí por qué yo no tenía el amor que este compañero tenía por Jesús. Y era porque no había visto la dimensión de mis pecados. No había tenido una experiencia de sentirme pecador, pensaba de que, bueno, como yo he crecido, no tengo un testimonio impactante, no he matado a nadie, no he robado, habré robado cosillas pequeñillas, pero no veía para nada la dimensión de la clase de Dios al que me estaba acercando y la clase de persona que yo era sin Él y sin estar sometido a Él. Y de hecho, tuve mi experiencia de conversión. A los pocos días decidí entrar en un ayuno de 40 días. Wow. He ayunado ya para toda mi vida. Ministerial. Ya lo han convalidado, ¿no? Ya si me dicen, ¿sueles practicar el ayuno? Ya lo hice una vez y ya era para toda la cuota ministerial. ¿Y qué tal esa experiencia? Brutal. Fue a lo primero. Es cierto, el director en aquel tiempo era Daniel West y era un hombre de mucha oración y de mucho ayuno. Él practicaba un ayuno recurrente a la semana y lo tomé también como referencia, porque le pregunté, ¿y para qué sirve el ayuno? El ayuno es para romper cosas en tu vida y acercarte a Dios en otro nivel, ¿no? Y empecé a tener experiencias muy significativas a los 21, 22 días de ayunar, aparte de que ya no iba al baño. Fue interesante, perdí 20 kilos. Wow. No lo hice por hambrear, pero tuve experiencia de ir a un supermercado sin ningún tipo de camiseta que diga nada de que soy cristiano ni nada. Y de repente la chica decirme, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, dime. Dice, ¿tienes que ver algo con Dios? Y digo, ¿y por qué me pregunta esto? Y dice, no sé, es que transmites algo. Wow. Y así también palabra de conocimiento, o sea, de repente ver personas y por un momento saber qué le está pasando, qué está pensando, qué está tramando y sentir muy fuerte que tengo que acercarme y le tengo que decir que ahora es un momento de oportunidad. Y le presentaba el Evangelio y a la misma vez le decía con nombre qué era lo que le estaba pasando. Y fue algo muy puntual que me pasó varias veces de esas. Qué guay. ¿Cómo fue que empezasteis en el ministerio? Porque una cosa es conocer al Señor y otra cosa es dedicar al servicio al Señor. Pues mira, la verdad es que, a ver, yo el tiempo de pastorado de mis padres en Sevilla fue, pues yo estaba muy involucrada en todo. Bueno, ya desde el seminario, porque mis padres estuvieron de estudiantes con nosotros siendo niños y ahí ya pues te involucras en el evangelismo y no sé qué. Y ya allí pues con mis padres en el pastorado, como te digo, estaba pues en la alabanza, estaba con jóvenes, estaba en evangelismo. Ya empiezas a servir en todo lo que está en tu mano. Pero una vez que salgo del entorno de mis padres,
ya nos encontramos, Carlos y yo, empezamos aquí en Ciudad Real, yo estaba estudiando en la universidad. Llega un punto en el que nuestro deseo de servir al Señor está allí. Cuando nos casamos empezamos a servir con los jóvenes. Eso ya era fuera del paraguas de mamá y papá. Carlos también había estado mucho con su padre, pero algo ya, como tú preguntas, ¿no? Más por nuestra cuenta fue aquí, en la iglesia donde estamos ahora. Y estuvimos con los jóvenes, estuvimos empezando primero con adolescentes, luego ya estuvimos con todo el grupo y fue un tiempo brutal de empezar a ver un montón de cosas y también de empezar a aprender un montón, de empezar a comprometernos mucho más con la iglesia local, de tener amor realmente por la iglesia local. Y bueno, pues yo creo que esos fueron nuestros inicios. Sí. Yo algo que añadiría también, yo salí del seminario de la facultad en el año 2000, con 20 añitos. Me metí inmediatamente en el mundo laboral. Para muchos en el mundo evangélico era como me convertí en un caso como de abandono ministerial, porque desertor tenían otras expectativas para mí y resulta de que me meto en el mundo laboral. Pero porque tú lo decidiste. Sí, en cierta manera yo quería un bautismo de realidad, porque yo veía que habíamos estado como en una burbuja y a mí me encanta. Yo creo que uno del magisterio que tengo o don es el evangelismo. Me encanta estar con la gente y me encanta compartir vida con la gente y esa es mi gran fuerza y lo vi en el mundo de los negocios. Luego aquí tuve en Ciudad Real una empresa, llegué a tener 12 empleados y era como una familia. Fue la experiencia de pastoreo más interesante que tuve. Y de hecho, fuera de la iglesia, además. Fuera de la iglesia, y varios de ellos empezaron también a unirse por así decirlo, a los caminos de Jesús. Qué guay. Y fue brutal. Y entonces estando aquí también con los jóvenes, pues yo es cierto de que veía que ella tenía mucha más carga pastoral por la gente. Yo era en plan como, no me vengáis a contar vuestra vida, vuestros problemas. Y empecé a orar, Señor, ¿cómo puedo amar a las personas más? Y como tú, y verlas como tú. Y yo creo que Dios oye las oraciones, porque empezó a cambiar mi corazón y mi forma también de enfocarme hacia adentro y hacia afuera. Ahora empecéis una nueva etapa. ¿Cómo la estáis viviendo? Bueno, pues es duro. Sí. Es duro porque ahora mismo estamos en transición. Hemos pasado un pequeño periodo separados. Carlos todavía está en Noruega con mi hijo mayor. Y bueno, la idea es que ahora vamos a empezar en Ciudad Real. Vamos a tomar el pastorado. Y bueno, pues estamos aún en esa etapa de transición. Entonces, es duro por esa parte de ajustarnos, claro, me imagino, familiarmente. Pero también está siendo muy ilusionante. Claro. Estamos viendo muchísimo la mano de Dios. Ha habido mucha respuesta. Bueno, nosotros, esa parte de lo que te dice Carlos, siempre hemos mantenido el ser biocupacionales, pero con un solo corazón hacia el ministerio, una sola vocación. Y es que yo trabajo, entonces yo me he tenido que venir aquí a Ciudad Real antes porque yo soy enfermera y yo estoy trabajando aquí por un concurso de traslado, yo tengo mi plaza, tenía que incorporarme, entonces yo me he venido aquí antes con mi hijo pequeño, así que bueno, yo ya he empezado un poquito esa transición a nivel ya laboral, ya me he incorporado a mi trabajo, ya el niño pequeño ya está en el cole, bueno, lo terminamos ayer, entonces bueno, pues intentando ver cómo vamos a ir combinando esa parte laboral también con esa parte ministerial. Pero bueno, pues con muchísima ilusión, mucha ilusión. Yo, cuando nos lo dijeron, o nos hicieron, por así decirlo, la oferta de estar orando por esta nueva etapa, jamás pensaba que iba a volver a Ciudad Real. Es cierto de que los recuerdos que tenemos son preciosos, son hermosos, de ese grupo de jóvenes, y eso es lo bonito, porque el otro día hablando con alguien me dice, wow, Dios tiene que amar mucho la iglesia de Ciudad Real porque lo que está haciendo es también maravilloso. Qué bueno. Entonces, no solamente nos proponen venir, porque Fernando y Lilian, que son los pastores actuales, ellos van a asumir ahora la dirección de la Facultad de Teología de La Carlota. Entonces, debido a eso, que ellos también hacen un cambio y un giro en su ministerio y sale esta vacante. Pero la misma iglesia también
lo que han revelado es que queríamos que fueseis vosotros. Lo que pasa es que también ellos veían como algo muy imposible. Estamos ahí en Noruega, tenemos nuestra vida hecha. ¿Cuánto tiempo llevabas ya en Noruega tú? Llevamos ahora, ya vamos a cumplir 2 años. 2 años allí. 2 añitos. Y teníamos previsto estar 4 años, porque era una experiencia para darle a nuestros hijos el conocer el idioma, conocer la cultura. Y la iglesia de allí también. Y la iglesia también que nos ha apoyado por tanto tiempo, porque yo he estado como misionero noruego aquí en España. Okay. Entonces la iglesia local ahí también nos pidieron que estuviésemos una temporada para animarles, para ayudarles. Se habían quedado sin pastor. Claro. Exacto. Y entonces hemos estado haciendo una labor también de acompañamiento pastoral con el equipo de liderazgo ahí en Noruega. Pero estamos súper entusiasmados. O sea, ella fue la primera en decir, ¿y si es Dios abriendo puertas? ¿Y si es Dios hablándonos para ir a Ciudad Real? Y digo, bueno, si es Dios, entonces también no vamos a ir a un lugar donde no nos inviten. Y ahí fue cuando, al cabo de los días, se pone en contacto con nosotros Fernando para que estemos orando, que a ver qué sentimos, qué nos parece. Y hemos estado ahora mano a mano en todo este proceso previo para poder, a partir del 1 de agosto, oficialmente, asumir ya la responsabilidad. Queda un mesito y poco, un mes y poco. Genial, genial. ¿Qué os está hablando Dios últimamente? ¿Hay alguna palabra, algún libro, algún versículo, alguna parábola que Dios esté hablando últimamente y os haya marcado en vuestro corazón? Pues mira, yo creo que ahora mismo, claro, nos estamos preparando mucho y preparando nuestro corazón para esta nueva etapa. Y hay algo muy poderoso y muy fuerte que Dios nos habla y es volver al discipulado. Estamos sintiendo muy fuerte que, bueno, es la gran comisión, pero también ha sido la gran omisión en el ministerio que hemos ido viendo en nuestro entorno, desarrollando también y sentimos que no hemos hecho lo que Dios nos había mandado y que tenemos que regresar a eso, ¿no? Y entonces, pues estamos por todos lados. Es como que el Señor hablándonos por todas partes, a dónde vamos, todo lo que oímos, el Señor nos habla mucho de regresar al discipulado y cómo implementar el capacitar tanto al liderazgo de la iglesia como a todos los creyentes para desarrollar esa labor, ¿no? De discipulado y cómo estar capacitando nosotros a nosotros mismos, ser ese ejemplo y poder capacitar al resto de líderes y la verdad es que está siendo muy revelador porque es algo que hemos oído siempre, pero ahora cuando realmente eres intencional y quieres realmente llevarlo a la práctica y que ese copastoreo sea algo genuino y verdadero y que se lleve a la práctica y digo, wow, cuánto por descubrir, cuánto por cambiar, cuánto por hacer. Entonces eso es lo que más nos habla el Señor ahora. Yo igual, llevo ya varios años con el tema de, bueno, estamos cumpliendo las palabras finales que Jesús ha mandado a su iglesia, estamos siendo fieles, estamos enseñándole a otras personas a aprender a obedecer a Jesús y eso cómo lo medimos, cómo luego se mide el que si estamos logrando tener resultados. Yo creo que el discipulado se ha vuelto ahora, para mí, el tema referencial. Muchos me dicen, pero Carlos, solamente todo lo quieres corregir con discipulado. Sí, porque precisamente el gran fallo que hemos tenido es que hemos abandonado el discipulado. Entonces, como no ha habido ese empezar, y fíjate, en la Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No enseñándoles teología, doctrina solamente, o información, sino enseñándoles a obedecer, que guarden. Entonces, ¿hasta qué punto estamos haciendo acompañamiento a cada una de las personas para que aprendan a obedecer los mandatos de Jesús? Requiere una respuesta continua que también tenemos que revisar. Entonces Dios me está hablando, oye Carlos, mira, yo quiero usarte, y no solamente a ti, a tu esposa, a tu familia, para que seáis un ejemplo, un referente en cómo se hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos, hasta la 3ª y 4ª generación. Porque no podemos intentar desde un púlpito, discipular a la gente. Dios me está hablando, oye Carlos, ¿cómo podemos ayudar a otros creyentes, a otras personas a que se conviertan en discípulos míos? A que aprendan a obedecer y a organizar toda su vida en torno a esto de seguir a Jesús. Creo que también, por un lado, hemos hecho invitaciones demasiado rápidas a la gente a aceptar algo,
pero no hemos hecho invitaciones a que las personas tienen que ajustar su vida a seguir a Jesús de forma diaria. Para mí está siendo como un revulsivo todo esto de, oye, vamos a dejar de invitar a la gente a que acepten a Cristo, vamos a invitarles a que empiecen a seguir a Jesús en su día a día, que organicen toda su vida en torno a esto de seguir a Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones? ¿De qué manera estamos siendo obedientes al mandato, a los mandatos de Jesús? Y me está hablando mucho de cómo equipar a los santos para la obra del ministerio. También en Efesios 4:11 en adelante, ¿no? El Señor ha dado magisterios a la iglesia, personas que son dones, que van a enseñar y equipar y capacitar a los creyentes, a los discípulos, para que ellos hagan el ministerio. Ellos salgan a servir en su día a día, en sus vidas cotidianas. Por eso a mí me encanta, ahora en Noruega igual, he estado en la iglesia involucrado a tope y también he estado trabajando como conductor de autobuses. ¿Por qué? Porque necesito conectar con el día a día, necesito servir a la ciudad, necesito ministrar y ser el reflejo de Jesús ahí donde estoy. Y ahí donde la mayoría de la iglesia está, porque al final la gente está cada uno en sus día a día, en sus trabajos, y yo creo que ha hecho mucho daño en la historia de la iglesia esa separación de sagrado secular. Creo que hemos dejado de vivir en la dimensión que Jesús vivía, que era una vida integral, una vida donde se fusiona el cielo con la tierra, y todo lo que hacemos, si lo hacemos para el Señor, es sagrado. Todo lo que hacemos, por más indigno que pensemos que sean nuestros trabajos, todo tiene una repercusión y tiene un impacto. Aprender a ser un Daniel en Babilonia, aprender a ser un José en Egipto, moverte entre gente de alto standing, de bajo standing, pero saber estar y guiarnos en esa sensibilidad del Espíritu Santo, porque creo que el reino de Dios es algo mucho más práctico de lo que algunas veces lo hemos expresado, ¿no? Como iglesias tenemos la tendencia a aislarnos y falta la capacidad de enviar, también de levantar nuevos líderes, empoderar a la gente, que su día a día se vean a sí mismos como misioneros, como agentes de cambio y de transformación, ahí donde están. Sí, como que hemos limitado mucho el ministerio a lo que hace dentro de la iglesia, ¿no? Pero el ministerio realmente está fuera de la iglesia. Yo creo que también hemos limitado mucho a lo que se ve en la plataforma. Y ahora que vamos a tomar que al final el estar en la pastoral es una súper responsabilidad, pero yo siento que también es formar parte de un equipo. Y a mí me alivia mucho pensar que no es solo nuestra carga, sino que vamos a capacitar y vamos a levantar, y el copastoreo es súper importante, y esto forma, hay que activar a todo el mundo, y esto forma, todos somos responsables el uno del otro, de que ese discipulado se lleve a cabo, ese acompañamiento, que tú sepas cómo se pueden guardar esos mandamientos de Jesús, es con alguien al lado, que te acompañe, que te lleve, y no lo va a hacer solo el pastor, es que lo tenemos que hacer los unos por los otros, ¿no? Entonces me encanta que para nosotros ahora nuestro paradigma no es los de la plataforma, son, no sé, los que sirven, ¿no? Todos, toda la iglesia, vamos a activarnos, ¿no? Podría lo del copastoreo, porque lo mismo es esa palabra, estamos escuchando la copastoreo, y eso qué significa. Bueno, eso está basado en las 56 veces que aparece en el Nuevo Testamento los unos a los otros. Muchas veces estamos poniéndole un rol al liderazgo y a los pastores que debería de también asumir la congregación, los discípulos. Y esto de acompañarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Imagínate, si una iglesia tiene una media tal vez de 100, 150 personas, una sola persona o 5 personas no son suficientes para realmente suplir, acompañar, formar, equipar al resto. O sea, si no es algo que hacemos todos juntos, vamos a estar destinados a menguar o a mantenernos sin poder crecer, porque no estamos soltando la capacidad y el poder de liderarnos entre todos, ¿no? de acompañarnos entre todos. Entonces el copastoreo es cómo te podemos dar las herramientas para que tú también empieces a hacer esa labor de cuidado de las personas que están a tu lado, el próximo. Al final, amar a Dios, pero amar al próximo. ¿Y cómo te entrenamos para que seas mejor a la hora de amar al próximo? ¿Cómo veis la iglesia en España? Quizás habéis tenido una perspectiva desde Noruega, la podéis comparar, pero ¿cómo veis actualmente a la iglesia en España, o qué pensáis que Dios le está hablando a la iglesia aquí?
bueno, es complejo. Yo creo que al final todo tiene que ver, ¿no? El entorno en el que está ahora mismo envuelto España, la crispación política, o sea, hay muchas influencias y eso influye a la Iglesia y porque influye a los que pertenecen al cuerpo, ¿no? Los que estamos en la Iglesia. Yo creo que se ha ido pasando también influenciado por mucho secularismo, por mucho individualismo también, pero yo quiero transmitir un mensaje de esperanza. A mí me encanta el ver esta nueva generación que se está levantando. Me encanta ver este relevo que hay ahora también, incluso en el liderazgo, ¿no? Gente que se está atreviendo a tomar ese relevo y a decir, vamos a continuar con esta iglesia evangélica, que somos esa minoría, pero que ahí hemos permanecido y que cada vez, también gracias a la inmigración, que ha venido a reforzar y a levantar mucho una iglesia que estaba languideciendo, iglesias pequeñitas que gracias a esa inmigración hemos ido cogiendo fuerza, ¿no? Y ahora estamos sabiendo cómo compaginar, y yo creo que de poco se hablaba de cómo alcanzar al español autóctono, ¿no? Y eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que no nos podemos acomodar en, bueno, vienen ahora muchos inmigrantes y así crecemos. No podemos olvidarnos que también tenemos que cuidar alcanzar al español, ¿no? Y estamos ahí moviéndonos en esas tensiones, pero yo creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? En que ahora viene esa nueva generación y que yo creo que Dios está levantando jóvenes y gente con ganas de tomar ese relevo y que son retos grandes, pero yo veo esperanza. Esperanza. Yo hay una pregunta que hago tanto en Noruega como aquí en España, y son dos preguntas. Si desaparecemos, ¿nos echarían de menos nuestro vecindario? Si nuestra iglesia desaparece ahí donde estamos, ¿nos echarían de menos? ¿Hemos realmente impactado nuestro medio, nuestro entorno? ¿Hemos sido relevantes para la ciudad como para que nos echen de menos si no estamos el día de mañana? Esa es una. Y luego la otra es, ¿qué hacemos o qué haríamos si de repente en un solo día 3.000 personas se unen en nuestras congregaciones? Y en Noruega lo hacía, le decía, vamos a ver, tenemos que pensar de que estamos viviendo tiempos difíciles. Quién sabe lo que pase mañana, pero ¿estamos preparados para atender la demanda de una población que, ya sea por la situación general, que empiecen a tener una inquietud por buscar a Dios? O haya un avivamiento, un despertar espiritual. ¿Qué haríamos como iglesia si vienen 3.000 personas? Y ahí es donde ya todo mi paradigma ha cambiado, porque no basta con ensanchar un edificio. No basta con acumular personas. La cuestión es, ¿estamos sabiendo acompañar y discipular a cada uno? Cuando el discipulado se pone en el centro del corazón de lo que la iglesia hace, te das cuenta de que la primacía está en poder equipar a cada persona para que pueda vivir allí como un agente que va a cumplir la misión de Jesús. Si la iglesia se enfoca en esto y la iglesia se vuelve una plataforma de preparación y de capacitación para los nuevos creyentes, lo que estamos haciendo es generar un poder multiplicador, porque cada discípulo tiene la capacidad de hacer otro discípulo y de acompañar de forma personal. Hay una gráfica que yo tengo por ahí, te la puedo pasar luego, donde si trabajamos para adherir personas a la iglesia, en 16 años seríamos 5.500 personas, añadiendo una persona al día, con nuestros mejores programas, nuestros mejores esfuerzos, con nuestra mejor puesta en escena como iglesia. Si logramos captar la atención de una persona y que venga a la iglesia, y conseguimos 5.500 personas trayendo una persona al día a la iglesia. Sin embargo, si dedicamos un año de nuestra vida, un año a una persona para hacer un discípulo, que garantizamos de que esta persona aprende a obedecer a Jesús, a seguir personalmente a Jesús y hacer lo mismo, enseñarle a otro lo mismo, estamos garantizando de que al cabo de 16 años van a ser 65.000 discípulos, no simplemente personas. Entonces, el poder multiplicador, y Jesús lo sabía, un crecimiento exponencial, ¿no? Por así decirlo. Exacto, Jesús sabía, mira, el mismo Dios vino 3 años y estuvo 73% de su tiempo con unos pocos. Si Él dedicó tanto tiempo a esas relaciones íntimas, estrechas, pequeñas, por eso me encanta ahora lo que estoy viendo en España, en las iglesias, están cambiando su paradigma de ser y hacer iglesia, de modelos de juntar a modelos de vamos a capacitar para enviar. ¿Cómo lo hacemos? Los grupos pequeños, como herramienta para discipular.
para ser más intencionales en darle seguimiento a cada uno y ver qué necesitan, cómo van a gestionar el pecado en su vida. Entonces, veo cómo la iglesia en España se está preparando para cuando vengan los 3000. Y las iglesias más grandes de todo el mundo son las iglesias que se han hecho pequeñas. Cuando tú te haces pequeño y eres fiel en lo pequeño, el Señor te puede poner en lo más grande. Porque tenemos la manera de hacerlo y es la manera de Jesús. A mí me está inspirando muchísimo como Marcos Zapata, cómo ha cambiado su paradigma de ser pastor y de hacer iglesia y trabajar en equipo, levantar líderes, discipular a la gente. La prioridad no es grupos pequeños, es discipular, pero los mejores contextos son grupos pequeños. Pero lo que está pasando en Lugo está empezando a pasar en la zona norte, está en Valladolid, está empezando a pasar en Madrid, en muchas otras zonas, y me entusiasma ver sobre todo el énfasis que está habiendo en el discipulado. Creo que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando estamos haciendo su misión. Porque Él está comprometido con su misión y nosotros nos unimos a su misión. Qué bueno. Ayer me hicieron una pregunta para ustedes, que es ¿cómo las redes sociales pueden ayudar a la iglesia? Venga, experto. Experto. Cuando ves gente auténtica, eso es otra de las cosas que estoy viendo ahora, todo el mundo se está desinflando con la falsedad que muchas veces hay de imagen en las redes sociales. Y cómo ahora se está levantando una nueva generación que quiere ser honesta, dicen lo bueno, dicen lo malo, son transparentes y sobre todo cuando ya también ellos usan su capacidad de influir conectado con la misión y la misión de Jesús. Estoy viendo cómo influencers están llegando con el mensaje a muchas más personas de las que tal vez podríamos hacer en cualquier campaña evangelística. 100%. Entonces creo que hay un potencial muy bonito de buscar ser esa clase de referentes que España necesita. Pues yo creo que uniéndome a lo que decía Carlos, me encanta también esos influencers que están siendo auténticos en el entorno que tienen, en donde están. Yo pertenezco a Enfermería Cristiana, estoy en el grupo internacional, estoy en el grupo nacional y me encanta eso, ver profesionales allí donde estás, en donde Dios te ha puesto, que no solo es, o sea, saliendo de las paredes de la iglesia, también puedes estar influyendo, ¿no? Entonces allí en tu ámbito de influencia, a tus compañeros, a otros profesionales que tienen las mismas luchas que tú, que tienen los mismos dilemas, y decir, hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y eso me encanta, que sale gente auténtica ahí, somos como pequeñas lucecitas, ¿no? Y eso también está pasando en redes sociales y me encanta que lo podamos ver en las pantallas. Qué guay. Mañana entrevistaré a mi madre, Isabel Montes. ¿Qué pregunta le podríais hacer? Y que, bueno, se la haré yo, pero ¿qué pregunta le podríamos dejar? Isabel, ¿cómo has aguantado a este niño? Isabel, ¿cuál es la clave para tener hijos que aman y siguen a Jesús? Isabel, ¿cómo lo corregías? Cuando hacía cositas que no debía, ¿cómo era el modelo de corregir, de instruir a vuestro hijo? ¿Y de qué manera también se mostraba la vulnerabilidad? Muy buena. Somos papás de adolescentes y preadolescentes, así que muy buena, muy buena. Sí, ya lo explicarán, pero tenían su método. Tenían su método que lo he aprendido y lo aplicaré yo con mis hijos. Qué guay. Sí, qué guay. Ya mañana os enteraréis ustedes. No adelanto mucho. Y por ir acabando, lo último, que me habéis dicho que no queríais saber nada, pero ya es el último objeto que tengo. En esa puerta, ¿ves algo azul? Que ya es el último objeto que me han dejado. Es un boomerang. Cada persona ha tenido un objeto diferente y en este caso os ha tocado el boomerang y me tenéis que explicar el evangelio, el mensaje del evangelio, utilizando este objeto. ¡Ostras! ¿Sabes qué? Tú, señor creativo, es súper creativo, así que venga. A ver. Ya está. El boomerang es un elemento de guerra, pero también de deporte. Pero el boomerang consiste en que tú cuando lo lanzas, tiene que volver, ¿verdad? Bueno, pues el boomerang es como el evangelio, pero el evangelio es Jesús. Y Jesús fue lanzado por el Padre, fue enviado a la tierra
a cumplir su misión, porque el boomerang cuando lo tiras y los cazadores lo que quieren es cazar su presa, pero que luego el utensilio le da y de alguna manera regresa. Jesús vino para cumplir la misión del Padre, para poder hacer la obra del Padre le había encomendado y regresó al Padre. Y el Padre lo tiene que volver a enviar, porque tiene que volver por segunda vez. Pero creo que no hay historia más fantástica como la historia de que Dios vino a la tierra, se hizo hombre, estuvo entre nosotros, nos mostró cómo es Dios, pero también nos mostró el camino para llegar a Dios y para unirnos con Él. Pues muy bien. Buenísimo. Buena salida, buena salida. Pues nada, Pati, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por atenderme, por este tiempecito que me habéis dedicado y nada, espero que sea mucha bendición a muchas personas. Y al resto, pues nos vemos mañana ya por Sevilla. Hasta luego. ¡Hasta luego! Adiós.